Perfecto. Estamos de vuelta entonces. Vamos con la clase de columna. Bueno, ahí me imagino que ya estarán viendo algo. Te lo voy a resumir aquí. Y hacemos un poquito más grande la imagen. Muy bien. Bueno, del ABC que les había comentado, vamos por la B, columnas, uno de los estudios que más van a hacer en una consolita ahí de resonancia. Bueno, una imagen así descriptiva de lo que estamos viendo acá. Tenemos un sagital, ¿verdad? Sagital de columna lumbosacra. Y la pregunta, ¿qué secuencia es? ¿Mm? Entonces, lo primero que vamos a ir a mirar es dónde hay líquido. ¿Y dónde hay líquido? En todo lo que es el canal medular, ¿no es cierto? Todo líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo lo vemos a ese líquido? Hiperintenso. Por lo tanto, tenemos líquido hiperintenso. Tenemos la parte de los tegumentos con contraste. En este caso no veríamos mucho, pero sí tenemos diferencias de señal. Entonces, estamos ante un T2, un T2 de columna. Y también uso esta imagen para decirles lo siguiente. Van a encontrarse que hay una tabla de hiperintensidades. ¿Sí? Ustedes van a ir a Google, van a encontrar tablas de intensidad, entonces le van a decir que la secuencia T2, la grasa se ve hipointensa y el líquido se ve hiperintenso. Y eso no es tan así. ¿Por qué? Acá que tenemos, hay grasa. ¿Y cómo se ve esta grasa? Hiperintensa. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí no estamos cumpliendo esa regla. Si alguno ya la tiene en la tabla, descártela porque no le va a servir. Esto lo que estamos viendo en este caso es un T2, que esta secuencia T2 tiene una particularidad, que es un turbo espineco. Todas las secuencias turbo tienen esta hiperintensidad de la grasa que la vemos manifiesta en la imagen. Entonces tenemos grasa hiperintensa y líquido hiperintenso. Entonces ahí ya tenemos un problema. Entonces, no se estudien esa tabla, lo que hagan es acostúmbrense a mirarlo, esto lo vamos a ver un montón de veces, vamos a ver semiología de imágenes, vamos a ver un montón de cosas como para que esta parte, digamos, de lo que estamos viendo quede clara. Entonces vamos a ir viendo secuencias, comparándola una con la otra, bla, bla, bla. Pero por lo pronto, siempre busquen líquido. Líquido tienen hiperintenso. ¿Cómo se ve las médulas, por ejemplo? ¿Y cómo se ve el resto de los tejidos? ¿Hay contraste entre ellos? Listo, están viendo un T2. Si estuviesen viendo un T1 van a encontrar contraste entre los tejidos, pero el líquido van a ver lo que es hipointenso. También se genera este lindo efecto, que como ven aquí, tenemos parte del cordón ahí espinal, y vemos ya cómo se empieza a deshilachar, podemos decirlo, con la cola de caballo, los filum terminales, todos los nervios raquídeos que van a ir emergiendo después, hasta el final, ¿verdad? Y acá tiene una pequeña cosita esta imagen, pero bueno, mucho más para decir. Pero recuerden, esa tabla no la traten de no usarla porque los va a confundir. Si le va a decirle que la grasa en T2 se va hipointensa y no es siempre así. Acá encontramos que es hiper esta grasa. ¿Por qué? Porque es una secuencia turbo o fast espineco. Bien, protocolos de columna. La mayoría en el estudio para obtener imágenes, como pueden ver acá, siempre van a ser cortes que van a seguir una dirección en el espacio. Y esta dirección va a ser siempre en los principales, que serían los sagitales, siempre perpendicular ahí, siguiendo, mejor dicho, no, paralelo, podemos decirle, mejor dicho, a la columna. Lo que se va a tratar de ubicar van a ser los cortes sagitales siguiendo la dirección de la columna, abarcándola toda, ¿verdad? Más o menos 11, 13 cortes, dependiendo con qué están trabajando, con qué equipo están trabajando y demás. Y fíjense, siempre estricto hacia la dirección de la columna. Si tienen una columna con escoliosis, esto es importante también, traten de aumentar la cantidad de cortes o en su defecto la separación entre corte y corte, no haciendo una parte así, después otra parte así, después otra parte así, porque a veces se encuentran con columnas que están así. Entonces lo que hacen es aumentar la cantidad de cortes, aumentar la separación entre ellos y el espesor para que sean un poco mejor inclusive y obtener una columna en su totalidad. ¿Sí? Y otro punto, fíjense por ejemplo en el caso cómo discurren los coronales, siempre van a discurrir también en dirección a lo que sería el cuerpo medular, para obtener esto.
Los coronales prácticamente no se utilizan en columnas, salvo que haya escoliosis como patología que tienen que estudiar. Entonces ahí sí le van a tirar un coronal, pero en general no suelen utilizarse. Van a ser siempre tres pares de sagital, o sea, mejor dicho, tres sagitales, T1, T2 STIR. El STIR este a veces es opcional, y después axiales, que los vemos representados en este caso también o con el cubo este azul. ¿Sí? ¿Qué pasa? En las cervicales a veces se estudia en bloque, podemos decir, que nos está dando todo este cuadrado aquí, o disco-disco, siguiendo la dirección, obviamente bien paralelo a lo que es el disco intervertebral. Entonces van a ir ubicándose con los paquetitos de corte, tin, 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 tin ahí, hasta que completan toda la cervical, o ambos. ¿Sí? También pueden utilizar ambos grupos de axiales para mostrar una columna. Cada uno de estos va a tener su utilidad, ¿sí? Depende. Ahí pueden encontrarse con que van a estudiarlo a corte, pero ¿qué pasa? Si estamos frente a un canal estrecho, por ejemplo, es importante sacar todo un bloque de esa columna. ¿Por qué? Porque un canal estrecho lo que va a querer evaluar el médico va a ser el grado de estenosis que haya en ese canal. Y si hay una compresión medular, ese paciente va a tener de todo tipo de manifestaciones físicas, clínicas. Entonces también es bueno que vamos a ir ahora diciendo algunas cositas. Fíjense, por ejemplo, en este caso, miren acá. ¿Sí? Acá estaría el canal medular, ¿verdad? Este triangulito. ¿Pero qué pasa? Está bastante angostado ahí, está apretado eso. Esto quiere decir que qué es lo que está sucediendo en este paciente, que tiene también lo que, lo que se llama un canal estrecho. Pero ¿qué pasa? Ese canal estrecho viene producto de que si comparamos las articulaciones facetarias en estas una sobre la otra, encontramos que esta está como más delgadita que esta. Acá hay, estos se llaman los ligamentos amarillos, ¿sí? Que hay un aumento de ese tamaño de esos ligamentos que hace que se produzca, obviamente, esto que le estoy diciendo recién, que es el canal estrecho. O sea, se comprimen los nervios, generando, bueno, diferentes tipos de manifestaciones en ese paciente. Puntos números de sagitales, recuerden, siempre siguiendo la dirección de la columna, y después los axiales pueden ser en bloque, ¿sí? O disco-disco. ¿Qué más? Protocolos en general. ¿Cómo vamos a estudiar una columna? Esto, como les decíamos recién, T2, T1, STIR. Este STIR puede ser opcional porque, a ver, el estilo que nos va a mostrar va a ser edemas, va a ser algún tipo de semiología de imágenes que nos demuestre algún golpe, por ejemplo, o si el paciente está operado, por ejemplo, o si es oncológico también. Entonces, no necesariamente podría estar dentro de un protocolo, pero para no, ¿cómo se llama? No comerse nada, ¿sí? Es lo mejor tirar directamente los tres. Axial T2, entonces, disco y bloque, y cada uno, depende cómo quieran trabajar, y después en el caso de que tengan que hacer una inyección de gadolinio, ¿sí? Sagital T1 saturado, esto FS es FAT-SAT, es una saturación con gadolinio, y después los axiales van a tener que hacer uno sin contraste y después otro con contraste, T1 saturado. Entonces, esto uno tendría acá, vamos a decirlo, ¿sí? Sin contraste, y después siempre el otro comparativo. Recuerden esta palabrita. Vamos a comparar uno sin contraste y el otro con contraste. Siempre tiene que haber algo para comparar cuando se está utilizando medio de contraste. Entonces, copiar un plano, en este caso en los axiales, y después la inyección de gadolinio. ¿Qué pasa? Está todo muy lindo, protocolo general, bla, 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 pero pasa que a veces nos encontramos con situaciones que, bueno, la práctica y el conocimiento de ciertas cosas hace que tengamos que de alguna forma completar ese estudio. Así que vamos a hacer algunos puntos que nos facilita una visualización de alguna secuencia. Por ejemplo, recuerden siempre que los protocolos son inamovibles, o sea, ustedes no van a modificar ese protocolo, lo que ustedes van a hacer es agregarle a ese protocolo secuencias. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una secuencia T2 con un asterisco acá, T2 estrella, para detectar focos de sangrado, dice acá. Entonces aquí tenemos que pensar, por ejemplo, en un paciente traumatizado. ¿Se vería o no se vería esa sangre ya acumulada cuando pasa una determinada cantidad de tiempo que hace que esa sangre comience con su proceso de degradación? Entonces ahí sí ameritaría esta secuencia. Pero si estamos ante un paciente que está internado y que tuvo el trauma hace nada, ese T2 asterisco o estrella no nos va a dar mucha información. Vamos a utilizar otra secuencia que esa sí nos va a dar más información. Ya vamos ahí. A ver, por otro lado, acciones con supresión de la grasa, time of fly se llama, esta es otra secuencia también que se utiliza, TEOF, sí que esto es para sacar angios, hacer angiografías de
Bueno, cualquiera de las arterias o de las venas de lo que estaríamos estudiando. Si se sospecha una lesión vascular, por ejemplo, entonces ya es difícil encontrarnos y vernos, decir, bueno, a ver, acá podremos tirar una angio, difícil, raramente pueden llegar a hacer una cosa así, pero ténganlo en cuenta que también se hace. Después, axial T2 Fatsat o STIR, fíjense T2 Fatsat O, ¿por qué? Porque nos muestra más o menos lo mismo. O sea, la semiología de imagen es muy parecida. Entonces, cualquiera de estas dos secuencias hace que se sospeche una lesión fíjese, de la unión occipito-cervical, cuando hay el típico latigazo de columna, tlac, ¿sí? En la columna cervical, por un trauma, se genera un latigazo y puede haber una lesión, ¿sí? En lo que es esa charnela occipitotoroide ahí, o inclusive hacia arriba, ¿no? De lo que sería el occipital con las cervicales. Pero, ¿qué punto, digamos, o sea, qué interés podremos llegar para hacer esa secuencia? ¿Sí? Obviamente cuando vienen ya pacientes que tienen, nosotros vamos a saber que ese paciente tiene tal cosa, entonces amerita que se le haga esto. Cortes finitos, bien en la articulación, como para poder decantarlo en forma axial y verlo mejor, para que ese médico tenga más herramientas para poder hacer de su diagnóstico más certero. Después otra también, que esta sí, la que por ahí nos va a dar más datos ahí sentados en una guardia, sagital DWI. Esto significa, o sea, difusión water image, que es la difusión que tiene el agua sobre los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los tejidos tienen su propia difusión, o sea, el agua lo que va a hacer es perfundir sobre todos esos tejidos, ¿verdad? Y se va a mover esas moléculas de agua por sobre esos lugares. Y al moverse, van a hacerlo a una velocidad regular y constante. Cada tejido tiene su propia, digamos, ¿cómo decirlo? Su propio valor de difusión. Pero en el caso de que tengamos alguna lesión que hace que de alguna forma se interrumpa este movimiento molecular del agua, es bueno tirar una difusión, sagital en difusión. ¿Por qué? Porque se sospecha esto que está acá, esta palabra sigora. Esto también esto sí son siglas que lo que nos dice es que la columna es spiral cordon injury, o sea que hay una lesión en el cordón medular, pero sin signos de anormalidad, without radiological normality sería. Todo eso es esta palabra. O sea, ustedes están viendo el cordón medular perfecto, sin ningún tipo ni de compresión, ni de lesión, ni de nada, pero ¿qué pasa? El paciente manifiesta algún tipo de, podemos decirle, tetraplegia, o sea, está inmovilizado ese paciente, no responde a estímulos. ¿Por qué? Porque tuvo un shock medular. Entonces es bueno saber por qué tiene ese shock. Entonces, la difusión lo que va a hacer es mostrar si hay una lesión en una de las arterias que está irrigando a la médula. Entonces, si falta irrigación sanguínea a la médula, esa difusión normal, las moléculas de agua, se ve interrumpida. Y al verse interrumpido, tenemos una señal de restricción en la difusión. Entonces ahí la resonancia es un punto clave que tiene para este tipo de lesiones, cuando son de índole, diríamos, vascular, en donde se interrumpe el flujo de sangre. Entonces la perfusión, digamos, cómo es ese movimiento de sangre ahí, del agua, mejor dicho, se ve interrumpido porque no hay flujo sanguíneo. ¿Dónde pasa eso también? En el cerebro. La resonancia tiene esa capacidad, la secuencia de difusión puede mostrarnos accidentes cerebrovasculares en lo que sería el estadio hiperagudo, o sea, desde que sucede el evento, 2 horas después. Eso se llama una ACV en ventana o hiperagudo. En ese intervalo de tiempo, la única técnica que nos va a mostrar este ACV, esta lesión, ¿sí? Producto de una avascularización en alguna zona, va a ser la secuencia de difusión. Entonces, cuando tengamos esta palabrita por un lado, un paciente traumatizado con shock medular, pliqui, sagital, difusión agregado a ese protocolo que veníamos diciendo. Después, otra de las secuencias que vamos a utilizar también son bibliografías, ya sea radiales o 3D. Radial, vamos a entenderlo como, a ver, vamos a decirlo, tenemos un objeto, ese objeto lo vamos a cortar en diferentes líneas de espacio y hacemos que nos torne una imagen circular, que podamos verla en el espacio que gira así. Eso se lo denominaría radial, siguiendo una dirección, un círculo y un giro. Eh,
¿Para qué se utiliza esa secuencia? Es para ver la emergencia de los nervios raquídeos, de los pares, para verlos, cómo emergen y cómo están ahí. Entonces, con el agua, por un lado, y a su vez también con este efecto mielográfico que nos da los nervios de la grasa, hace de que sea de utilidad. Puede ser radial o 3D. Cuando hablamos de 3D, estamos hablando de que son un montón de cortes, a una estructura bien finitos y todos sin separación uno entre ellos. Entonces se obtiene lo que se llama un volumen. Podemos obtener un volumen y ese volumen virtualmente podemos hacer lo que queramos. Podemos sustraer una cosa, aportarla a otra, sacar algo, poner algo, mostrarlo en un plano, en el otro. Podemos, ¿cómo decir?, jugar con ese volumen que estamos sosteniendo. Entonces a eso lo que llamaríamos 3D. ¿Sí? Entonces, cada una de estas secuencias opcionales van a ir dependiendo de qué es lo que le pasa al paciente. Entonces, esto es muy importante, que es saber por qué te llega ese paciente, qué es lo que le pasó a ese paciente, qué es lo que tiene, por qué le vas a hacer la resonancia. Entonces, a partir de ahí, vas a tener menos posibilidades de equivocarte o de error o de hacer un estudio incompleto. ¿Por qué? Porque vas a mirar bien la orden, vas a recabar información sobre el paciente, una correcta anamnesis favorece nuestro trabajo. Entonces, saber siempre por qué ese paciente está con nosotros ahí y qué le tenemos que hacer. Bueno, dicho esto, vamos. ¿Qué vamos a describir en estos casos? Cuando veamos imágenes así, bla, 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 vamos a seguir más o menos el orden del protocolo que teníamos mostrado anteriormente. Entonces, lo que estamos viendo, hiperintensidad por un lado del líquido, contraste entre tegumentos, ahí tenemos una secuencia T2. Vamos a decir también que este paciente, mira, una femenina, tenemos también movimiento, fíjense lo que se llama este movimiento peristáltico, cómo está todo borrado acá, pero toda la parte del sacro no. Vamos a decir también eso. Cuando describamos una imágenes vamos a hacer este tipo de aportes, ¿cierto? Decir, bueno, ¿qué estamos estudiando? ¿En qué plano nos estamos estudiando? ¿Qué vamos a hacer interés también? Podemos decir de que si contamos 5, 4, 3, 2, 1, hasta acá tenemos 1. Podemos decir que entre 1 y 2 y 3, los discos están hidrataditos. Hay señal acá, hay líquido. Entonces podemos decir que los discos están hidratados, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Este ya no. Este tampoco, y este tampoco, y además no solamente eso, sino que además también las alturas de los discos, ¿sí? Este con respecto a los otros está disminuido. Y además también vemos esto que se llama acá, que estamos teniendo una imagen como redonda, que se está acumulando líquido ahí de alguna forma. Es un cambio en la médula del hueso, eso se llaman cambios MODIC. Sí tienen diferentes grados esos cambios medulares, pero fíjense cómo se erosionan parte hasta de la médula, fue generando artrosis, generando abultamientos ahí en esta zona. Fíjense también los ligamentos, cómo también se desprenden, cómo se van hacia los costados, hacia atrás sería en este caso. Después, por ejemplo, vemos la otra imagen. Vemos acá y vemos que tenemos un trazo hiperintenso dentro de lo que es un fibrocartílago. Entonces ahí ya vemos que todo el fibrocartílago no va a tener señal. No, fibrocartílago no, fibroso, tejidos fibrosos no va a tener señal. El cartílago sí, recuerden que el cartílago tiene señal. En estos casos, cuando tenemos fibras, encontramos que no tienen señal. Por lo tanto, al no tener señal, quiere decir que está sano, pero cuando tienen señal, no. Es decir, algo está pasando ahí, tiene un desgarrito, ¿sí? En el disco. Entonces se propensó a lo que sería una hernia, bueno, o ya una extrusión, bueno, o un secuestro también. Ya vamos a ir viendo algunos casos. Pero bueno, esto como para hacer comentarios sobre la imagen, que esto lo van a hacer. No van a poner ni nombres, ni patologías, ni nada, sino que van a describir lo que están mirando. Una columna con tal cosa, tal otra, tal, como como hicimos recién, paciente femenino, con movimientos peristálticos, bla, bla, bla. ¿Falta señal, por ejemplo? No, nos falta señal. Vemos que tenemos una señal correcta, tenemos bien movimientos, no se nos mete ningún ruido dentro del canal y demás. Así que esto vamos a ir viéndolo más o menos con toda la secuencia. Fíjense lo mismo cuando es comparativo y cómo se aportan datos diferentes. Fíjense la hiperintensidad, como lo comparte en este caso y en el otro. También está el adelgazamiento aquí en los discos. Fíjense lo que sería longitudinal anterior, cómo se ve perfecto acá y acá cómo se levanta un poquito. ¿Por qué? Porque hay una enorme extrusión aquí. Fíjense, ya no es una hernia, esto ya es una extrusión o un abombamiento, podemos decirle, cuando apenas se embomban ahí el disco. En este caso no, en este caso está embombado y está como salida hacia afuera, una extrusión en este caso. El sacro y lo que sería el coxis tienen su protocolo aparte. Punto número 1. ¿Qué podemos decir sobre esto? Cuando tengamos que explorar una lumbosacra, vamos a hacerlo de esta manera. Pero si nos llegamos a encontrar con alguna lesión acá, en alguno de ya sea el sacro
o sea, la parte del coxis, nos vamos a centrar ahí. ¿Sí? Vamos a hacer todo el protocolo como corresponde de toda la columna, disco, disco, tan, 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 demás, y después nos vamos a encargar de estudiar esa lesión. ¿Sí? Ya sea para el sacro o para el coxis. Siempre, ¿cómo vamos a hacer los cortes? En este caso, vamos a tratar de pensar siempre en que de alguna manera vamos a tener que sacar toda esa estructura de la mejor forma posible. En este caso va a ser longitudinal, o sea, el mejor corte que vamos a poder obtener para mostrar un sacro van a ser los coronales, porque vamos a cortarlo así, ahí, ahí. Entonces vamos a agarrar varias vértebras por grupos, ¿eh? Y la vamos a poder ver en forma coronal. Y a su vez también no nos olvidemos de las articulaciones acroiliacas, ¿eh? Que también se estudian por resonancia, pero ya no es lo mismo que estudiar todo ese conjunto. Se estudian aparte, es otro protocolo y demás. Se recuerda está toda esa pelvis también. Entonces es muy importante ese detalle de poder acostumbrarse a mirar qué es lo que estamos pasando y además también entenderlo, de alguna forma tratar de entender qué es lo que estamos mirando. Entonces, ¿por qué sabemos que esto, por ejemplo, la secuencia, qué diferencia hay entre esta? ¿Qué diferencia hay? El líquido. ¿Tenemos líquido? No. En realidad sí, está el líquido, pero ¿cómo lo vemos? Sin señal. Lo vemos hipointenso. Por lo tanto, T1. Tenemos aumento aquí de la señal, tenemos grasa también hiper, toda la parte de los huesos con señal también, bla, bla, bla. Tenemos contraste entre músculos, sí, 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 todo bien, pero el líquido está hipointenso, por lo tanto, estamos viendo un T1. Artrosis en los bordes, fíjense más o menos cómo se va declarando, y aquí también tenemos este STIR que les decíamos anteriormente. Este STIR es, como decía, una secuencia muy, muy utilizada de lo que es musculoesquelético y a su vez también para ver traumas, ¿sí? Para darnos una idea también dónde hay una lesión. A veces son pequeñitas las cosas que tenemos que ver, y el STIR tiene esta capacidad, nos muestra muchísimo cualquier tipo de lesión. Entonces, si comparamos, por ejemplo, cómo veíamos la pelvis anteriormente, todo lo que sea la parte femenina aquí, tomamos el útero, aquí lo vemos muchísimo más borroso de lo que lo veíamos aquí. ¿eh? Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? Son artificios de movimiento producto del peritaltismo propio del paciente. El paciente no es que se movió, todas las estructuras se mueven y generan este ruido en la imagen. Entonces, en resonancia, uno de los peores enemigos que tenemos en resonancia es el movimiento del paciente, que no se nos mueva, que esté siempre cómodo, porque son estudios largos también. Imagínense tener que estudiar toda una columna, las tres partes, estudios de una hora y 20, capaz, si es con contraste. Son estudios largos, complejos. Entonces, además genera muchísimo calor. El paciente lo van a por ahí, entra el paciente con 24 grados a la sala y se hace, qué frío! Entonces se va a querer tapar y a los 5 minutos va a estar sudado, ¿viste? Así porque, claro, pues toda esa energía que le estuvimos mandando a ese paciente pobre va a hacer que aumente la temperatura. Entonces, lo que tratemos de buscar siempre es ese confort, que el paciente esté lo más cómodo posible, ¿sí? Sobre todo en estudios así kilométricos, como en el caso de una columna completa con contraste. Aquí está mencionado en artificios por movimiento en la cavidad pelviana, parte del recto y el útero. ¿Y cómo se detiene el movimiento peristáltico de los pacientes? Porque se puede detener con medicación, con iosina, lo que es la buscapina. Se le inyecta buscapina y eso es un antimovimiento, antiespasmódico. Entonces el paciente deja de tener esos movimientos y se puede estudiar la pelvis sin este tipo de ruidos, producto del peristaltismo normal. Se puede detener ese movimiento. Eso ténganlo en cuenta, sobre todo cuando hagamos pelvis de alta resolución. Bueno, seguimos. Acá estamos viendo ya los pares de, mejor lo dicho, el grupo de axiales. Fíjense, en este caso acá tenemos la imagen de referencia. Esto también es siempre bueno ubicarlas, donde estás viendo, mostrando qué axial y a qué altura lo estás viendo. Tin, 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 tin. Siempre mostrar. Fíjense, ¿qué podemos decir en este caso? Vemos todo lo que es el disco, ¿verdad? Acá. Vemos todo lo que es la parte fibrosa del disco, sin señal, perfecto, hermoso, hacia los costados. Hacia el centro vemos un aumento de señal porque ya estamos en lo que sería el núcleo esponjoso de ese disco, ¿sí? Y después, ¿qué más? Hacia afuera tenemos los agujeros de conjunción, aquí y acá. Entonces, ¿qué va a pasar por acá? Los nervios raquídeos, cuando salen aquí, ahí tenemos todos los nerviecitos, uno al lado del otro, y van saliendo sus grupos, de uno y del otro. Acá tenemos, por ejemplo, acá se ve hermoso, miren ahí cómo se ve.
aquí y aquí, como saben, los pares raquídeos. También se evalúan las articulaciones facetarias de lo que veíamos, parte también de lo que son los grupos de los dorsales de la espalda, también el cuadrado lumbar, por ejemplo, todos los músculos espinales también se evalúan cuando hay sobre todo tipos de contracturas y demás, pero bueno, eso es más difícil por ahí encontrarse con eso. Siempre lo que vamos a ver es patologías que van a venir de la mano con algún tipo de hernia o destrucción, que está comprimiendo alguno de los canales, o sea, del canal de conjunción, de los agujeros de conjunción, comprime el nervio y ese paciente va a tener el clásico dolor. Te va a decir, ¿qué te va a decir el paciente cuando tiene algún tipo de esta patología? Te va a decir que le duele la cintura y le duele la espalda, y que la espalda además también se le irradia el dolor hacia la pierna, ya sea derecha o hacia izquierda. Y ustedes tienen que poner, si ustedes están haciendo el anamnesis del paciente, o sea, ustedes lo reciben, tienen el consentimiento informado y demás, ustedes tienen que poner por qué viene. ¿Dónde le duele? ¿Sí? ¿Hace cuánto que le duele? ¿Se le va a las piernas? ¿Siente hormigueo? ¿Siente electricidad? ¿Siente calor? Lo mismo hacia lo que es cervical, los brazos. Y van a preguntarle exactamente lo mismo. ¿A dónde le duele? ¿Cuánto le duele? ¿Hace cuánto le duele? ¿Sí? ¿Qué tipo de sensación tiene? Es muy importante. Hay gente que te va a decir, no, porque me duele acá en la parte del dorsal del meñique, te dicen a veces. Todo es un dolor que me viene de acá arriba. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué le estará pasando a ese paciente? Y bueno, que alguno de esos nervios está comprimido, entonces tiene un dolor. Ese paciente está teniendo, ¿sí?, lo que sería una parestesia de miembros superiores, o una parestesia de miembros inferiores, o una paresia directamente cuando hasta pierde la fuerza. ¿eh? Depende. Eso ustedes todo tienen que recabar toda esa información. Entonces, líquido cefalorraquídeo hiperintenso, como vimos aquí, entonces es un T2. Nervios, raquídeos y sus emergencias, por los agujeros de conjunción, fíjense qué lindo este acá como se ve. Y además también fíjense lo que decíamos anteriormente. Acá tenemos el canal, ¿verdad? Tenemos líquido ahí hermoso con sus nerviecitos. Pero ¿qué pasa acá? Tac, tac, uy, y acá ya no. Acá tenemos una compresión. ¿Por qué esa compresión? Comparamos las facetarias tan iguales y no. Esta facetaria, que es la parte izquierda, está mucho más aumentada. Estos ligamentos amarillos están comprimiendo el canal. Entonces, ¿qué le tendrías que hacer a ese paciente? Disco y después un bloque. Te va a costar 2 minutos del tiempo. A veces 2 minutos pueden ser una eternidad en resonancia, pero es bueno complementar los estudios que estamos haciendo sobre cuando obviamente lo amerita el paciente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Atrofia de ligamentos amarillos, hernia discal, referencia de imagen. Acá colocás también siempre muy importante mostrar las referencias para ver qué altura están. Esto es lo que veníamos diciendo recién, viéndolo en imagen, cuando tenemos alguna hernia. Pacientes no van a venir por hernias, van a ser la mayoría, vamos a decir. Entonces tenemos, bueno, de lo que es la parte de la unidad funcional, de las dos vértebras, ¿verdad? Con el disco, los nervios y demás, todo esto, tenemos el disco. Tejido fibroso por un lado y esponjoso en el centro. Cuando alguna de estas fibras pierde elasticidad, hay un desgarro, ¿sí? Ese disco tiende a salir, mejor dicho, ese núcleo tiende a salir, ese núcleo pulposo ahí. Black se va hacia afuera. Al irse hacia afuera se puede ir hacia los costados, se puede ir hacia el centro. Dependiendo de cómo se vaya, puede tener diferentes grados de, digamos decir, de molestias del paciente o clínica de ese paciente. Entonces, como para saberlo más o menos, que podemos, o sea, las hernias se producen justamente por esto, porque hay fisuras en lo que sería el anillo fibroso, que hace que haya una compresión, que se compresione y el núcleo pulposo sale. Y al salir comprime la nervia. Ahí tenemos una hernia de la columna el lumbar, bueno, o de alguno de los elementos. Entonces, difuso, acá cuando vemos el disco, cuando es un abombamiento difuso o asimétrico que se va hacia un lado, bueno, diferentes grados de abombamientos y demás. Eso para que lo más o menos lo tengan, lo sepan, qué es lo que pasa. Fíjense con esta hernia inmensa, que sale así, ¡plá!, hacia afuera, se va demasiado hacia afuera. Esto ya sería lo que es una extrusión. O sea, se va hacia afuera, ¿por qué? Porque el diámetro, a ver, esto no se va a preguntar obviamente, sí, pero para saberlo, qué diferencia hay entre una protrusión y una extrusión, va a ser que el diámetro que tiene la hernia en sí mismo, desde lo que sería la parte lateral, o sea, posterior de la hernia hacia el abombamiento, supera el margen de altura del disco. Entonces puede ser una protrusión, puede ser una extrusión o una extrusión con secuestro. ¿Qué es eso, secuestro? Cuando es secuestro quiere decir que algún pedacito de ese núcleo salió hacia afuera y migró por todo el canal. Entonces lo vamos a ver en la imagen.
Entonces, aquí tenemos también, bueno, aquí los grados, esto como les decía, de lesiones, aquí eso es hermoso para leerlo, pero más o menos esto no nos compete tanto, pero sí es bueno entenderlo. Entenderlo y saber por qué, qué es lo que estamos viendo y qué es lo que estamos obteniendo en nuestra imagen, de las imágenes. Si bien no nos van a venir a preguntar eso a nosotros, por suerte, pero eso no indica o no quita que tengamos que tener conocimiento también de lo que estamos viendo. Pues después se quejan, dicen, no, porque en la entrevista de trabajo me preguntaron de patología. Y sí, te van a preguntar de patología, porque de alguna forma van a querer más o menos censarte a ver si tenés alguna idea, si tenés algún conocimiento. Siempre vas a pensar de que todo ese badaje de información lo vas a ir adquiriendo en la práctica, pero también es bueno, ¿sí?, leerlo por punto, ver qué es lo que está pasando y sobre todo tratar de entender qué es lo que estás viendo. Acá hay diferentes tipos de patologías tenemos. Por ejemplo, en este caso vemos acá que esto le pasa algo a la hernia, a la médula, digo. Al pasarle esto, acá tenemos, ¿cómo decir?, una imagen quística, podemos decir algo redondito ahí adentro, que justo ahí adentro lo tiene, sí. El paciente puede estar normalmente yendo y viniendo sin ningún tipo de problemas, nada, tiene una rectificación, fíjense, muy derechita está la cervical, y puede ser un hallazgo tranquilamente en consola. El paciente ni se ha enterado que tiene esto, que puede ser un ependimoma, el epéndimo, que es un agujerito que tiene la médula, que de alguna forma un aumento de tamaño, ¿sí?, que no necesariamente esto le puede estar produciendo, o sea, por qué va a la consulta, puede ser un hallazgo, como les decía. Sea como sea, si ustedes se encuentran con algo así, ¿qué es lo que van a hacer? Cortarlo. Sí, van a hacer acá un disco, ahí, un bloque, mejor dicho, hacia esa lesión que están viendo. Entonces van a obtener esto y van a decir, bueno, al médico, toma, míralo de acá también, ¿sí? Lo mirás de acá y lo mirás de acá. ¿Para qué? Para que el médico después lo mida, diga, bueno, tanto, por tanto, por tanto. Entonces tiene ahí su descripción, diagnóstico, pongámosle lo que sea, ¿no? Pero tiene la suficiente información como para poder comentar su imagen y medirla al mismo tiempo. Dos planos. Dos. Entonces siempre cortarlo, lo que estamos viendo. Si encontramos un hallazgo, plac, la hacemos. Acá sí medio rapidón, también. ¿Qué pasa? Acá tenemos una tremenda pedazo de hernia acá, gigante. Y además también esta imagen, fíjense cómo salen, cómo se ven las emergencias de los nervios. Estamos viendo una mieloresonancia en este caso. ¿Sí? Entonces, disco por un lado, y acá amerita un hermoso bloque hacia por lo menos desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Disco, disco, y después bloque a esto que estamos viendo. Si esto es normal y no, fíjense. Y después también fíjense los axeles como le ayuda al médico para saber cuán lateralizada está esa hernia. ¿Sí? Hacia dónde se va, si obstruye o no obstruye directamente el canal, si lo comprime o no lo comprime el nervio, cómo lo comprime y demás. Entonces está lateralizada hacia la derecha. ¿Qué más? Bueno, acá tenemos imagen del mismo caso, pero con contraste. Fíjense este caso. ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué secuencia estamos viendo acá? Sagital T1 con gadolinio. ¿Sí? Hermoso el título. Pero si la pensamos, debemos decir, bueno, a ver, tenemos la grasa hipointensa, la médula hipointensa. Bien, ¿y el líquido? No tenemos líquido. Entonces, es un T1. T1 que está todo saturado. Es diferente, esto también es T1, pero ¿qué pasa? No hay saturación. Fíjense cómo comparten lo que sería la intensidad de señal de cada uno de los tejidos, ¿verdad? En este caso no, tenemos contraste entre grasa y músculo. Entonces, este T1 no está saturado, pero tiene gadolinio, y este T1 está saturado con gadolinio. Fíjense cómo al gadolinio le gusta. Fíjense, todo esto que vemos acá, ahí, son lo que serían las partes de los agujeros nutricios de las vértebras. Por ahí se meten arterias que van a darle nutrientes a todos estos huesitos que vemos acá. Y fíjense cómo al gadolinio le encanta depositarse donde hay tejido inflamatorio. Es ahí donde el gadolinio va a parar. Tejido inflamatorio, se queda el gadolinio. Canal estrecho, fíjense acá en la imagen, cómo está, como que la agarraron así adentro, ¿no? Está apretando toda esa médula. Ese paciente tiene un montón de cosas. Alteración de la coordinación de movimiento, disminución de fuerza, alteraciones de la marcha, parestesia, sensación de frío, mareos, puede también tener un montón de cosas. ¿Por qué? Producto de esto. Entonces, ¿cómo van a cortar a este? 3 sagitales, disco, disco, y un hermoso bloque que te va a mostrar el grado de estenosis que pueda llegar a tener ese canal. ¿Qué más? A ver, vamos a ir pasando. Bueno, estas son unas imágenes así como para que las vean
de chisme nomás, son hallazgos clásicos que hay también en resonancia, aquí de Starlop, cuando se acumula líquido cefalorraquídeo, o sea, un repliegue de la obra magra que se llena de líquido. En este caso estamos viendo un paciente oncológico, cómo el tumor de mama se fue metiendo hacia adentro, infiltró el hueso, infiltró parte de aquí, cómo se mete parte del mediastino. Acá tenemos también un coronal. ¿Qué es? ¿Tenemos líquido acá? No, uy, no tenemos líquido. ¿Qué hacemos? ¿Cómo vemos acá entonces las intensidades de la señal? Y bueno, no les voy a poner una imagen que no tengan un líquido o que no tengan una referencia anatómica, pero sí por lo menos saber que esto es un T1. ¿Por qué? Porque tenemos contraste entre los tejidos, no está saturado. Entonces, si me dicen que esta imagen es un STIR, está mal. Esta es un STIR. Fíjense, esta imagen sí es un STIR, hermoso STIR. Fíjense la artrosis que tiene acá, terrible, cómo cambia, hay un acuñamiento, esta columna está acuñada en sí misma. Entonces, por eso se ameritó hacerle este coronal. Bueno, esto es para ustedes de la casa, si lo quieren ver, qué es lo que le pasa a este paciente, qué es lo que tiene. ¿Mm? Una preguntita así, y ustedes me dirán qué es lo que tiene. Sí, bueno, si se acuerdan. ¿Sí? Pero no mucho más que decirles, y después a esto quería llegar. ¿Qué tenemos acá? Metal. ¿Este paciente se puede hacer resonancia? Sí, se puede. ¿Qué tenemos que saber cuando nos encontramos, en este caso, con una artrodesis, una fijación? ¿Qué es lo que se hizo este paciente? Este paciente tenía los espacios disminuidos. Entonces, de alguna forma, se los sacó y se los levantó al espacio. ¿Para qué? Para que se descomprima estos hermosos agujeritos de conjunción que vemos acá. Entonces, al descomprimirlo, hace que de alguna forma se recupere de lo que estaba teniendo ese paciente. Entonces, la pregunta es: ¿se hace resonancia? Sí. ¿Qué tienen que saber? ¿Qué tiempo de colocación tiene eso que están puesto ahí? Y a su vez también, de qué materiales, qué tipo de materiales. ¿Tá? El caso clínico muy lindo, a ver, para comentar. Entonces, la pregunta sería si le hacen resonancia o no. ¿Mm? 50 años, operado, 2 semanas, ¿eh? Tiene poco tiempo de recuperación. ¿Se le podría hacer la resonancia después de 2 semanas? Y la respuesta es no. Pero ¿qué pasa? No lo podemos dejar así ese paciente pobre, que espere más o menos 6 semanas para poder hacerle una resonancia y ver qué tal están ahí sus nervios. Demasiado, es una tortura. Entonces, siempre cotejar riesgo, beneficio. Tenemos que también pensar eso, no solamente decir, no, 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 son 6 semanas, no, no se va a la casa, no se hace la resonancia. No, eso se coteja con esto, justamente. ¿Cuánta información buena le va a aportar al paciente? ¿Qué grado de beneficio va a tener sobre el estudio? ¿Y cómo lo podemos perjudicar? ¿Sí? Esa es la otra. Así que bueno, dicho esto, si hay alguna preguntita por ahí, porque aquí termina. Es muy interesante toda esta parte de bioseguridad y demás. Esto lo vamos a ver un montón de veces más, por lo menos una vez más seguro en profundidad. Así que bueno, dejo aquí de compartir. Profe, una pregunta. A ver, Em, ¿El paciente puede ser alérgico al gadolínio o por ser o no? a ver, si nunca se hizo la inyección de gadolinio, ese paciente no te va a desarrollar ninguna alergia. Pero ¿qué pasa? Si ya tuvo contacto digamos, con la sustancia y de alguna forma su cuerpo respondió mal, puede ser alérgico. Sí, por eso los test de gadolinio no sirven. Sí, porque si nunca se hizo un gadolinio y no tuvo contacto con el alérgeno, no sabemos si este es hipersensibilizado o no. Pero sí, puede ser alérgico. ¿Mm? Eso es un detalle. Pero igual también todas esas cositas de a poco. Vamos a ver a gadolinio, alergia, vamos a ver, bueno, todas esas cosas. Y otra pregunta. A ver, De la última imagen del caso problema, sí. eh, decía que 2 semanas y que se podría ver de hacer una resonancia o no, pero Mm, no, ahí no, no puede pasar que haya un desplazamiento o tiene que ser un periodo corto del mm. estudio para que Mira, no... te interrumpo por el siguiente porque se me va a cortar acá porque me queda menos de uno. ¿Sí? ¿Me das un tiempo que me está hablando Maite? Y te respondemos a eso, ¿verdad? Abro un segundo a otro enlace más y te conectás y seguimos. El que quiera venir, también que venga si tiene preguntas, ¿vale? Porque se va a cortar ahora en un ratito y esto no lo puedo manejar, ¿sí? Así que bueno, 5 minutitos denme para hacer la grabación y volvemos, ¿está? A ver.